charlas por la tarde de agroecología. Y en este caso tiene como título Entre yuyos y bichitos, ¿por qué la diversidad nos da de comer? Bueno, y a lo largo de esta charla vamos a intentar justamente resolver esa pregunta, ¿no? Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas y comenzamos. Largamos. Bueno, como vamos a hablar de la diversidad y siempre en el marco del paradigma de la agroecología, nos parece interesante o importante primero dar una definición acotada, pero importante de lo que es la agroecología. Hay una definición que es exacta y dice que la agroecología es ciencia, práctica y movimiento. Y esto significa o quiere decir que se fundamenta en estudios científicos, en investigaciones, pero que además amalgama los conocimientos que el productor o la productora traen y experimentan desde la práctica, y también movimiento, porque la agroecología es un concepto que empieza a tomar fuerza desde las organizaciones de los productores. Y además es un paradigma que se fundamenta, tiene principios, y cada principio de la que define a la agroecología tiene sus técnicas para llevarla a la práctica. Por lo cual, la agroecología no es solo una conceptualización, sino que también es un ser y un hacer. Entonces ahora vamos a nombrar a los principios que definen la agroecología. Estos principios fueron enumerados por lo que fue la Dirección Nacional de Agroecología, que fue un organismo público nacional, y si bien las Naciones Unidas definieron 10 principios, la Dirección Nacional le agregó un par más. Los vamos a nombrar. La diversidad es el primer principio y es el que aglutina, engloba a todos los que vienen después. Y vamos a hablar en particular de este principio luego de nombrarlos. Luego, la regeneración y cuidado del suelo, porque por supuesto que es el fundamento, es el corazón de la producción, y sin la regeneración o el cuidado del mismo no existiría la vida sobre él ni en el planeta. Salud y bienestar animal, porque si bien el animal es necesario para complementar la producción vegetal en agroecología, también es cierto que se fundamenta justamente en el bienestar de los mismos, ¿no? El otro es reciclaje y eficiencia, que va de la mano. El reciclaje, justamente si hablamos del bienestar animal, el reciclaje es cómo esos residuos que dejan los animales pueden enriquecer el suelo y generar ese reciclaje necesario de materia orgánica para transformarlo en alimento de las plantas, y eso genera también eficiencia. El otro es sinergias, que justamente habla de la fuerza que se genera entre los distintos componentes del sistema. Es una fuerza nueva que surge a partir justamente de la unión de los distintos componentes. La resiliencia, que significa cómo los sistemas vuelven a ser a partir de cuestiones que le generan algún impacto negativo, cómo se recuperan favorablemente de los impactos negativos. Luego, la agroecología también tiene en cuenta a los valores sociales y derechos humanos, porque es una forma de producir alimentos, pero también es una forma de cómo se producen esos alimentos y qué relación tiene con la cultura, creación comunitaria e intercambio de conocimientos. Al principio, cuando yo hablé de una definición, dije que se tiene en cuenta la práctica del productor y sus saberes, ¿no? Y se co-crea un conocimiento nuevo que es a partir de este intercambio. Seguridad y soberanía alimentaria, que son dos conceptos complementarios. La seguridad alimentaria tiene que ver con que el alimento llegue a todos los seres humanos, y la soberanía alimentaria es un concepto que aparece también de los movimientos
de los productores que dice que los pueblos tienen el derecho a elegir lo que producen y cómo lo producen. La soberanía lo que tiene en cuenta y respeta es la cultura de los pueblos y su hacer en relación al alimento. Bueno, y después tiene un enfoque territorial e integración al paisaje, justamente por eso, porque la agroecología produce alimentos de acuerdo al lugar donde se ubica. Es situal, digamos, donde está, produce de acuerdo a ese espacio, ¿no? No intenta producir alimentos en los espacios en donde no se puede, para decirlo de alguna manera más gráfica. ¿Me falta Bien. alguno, Dani? Me parece que... No, participación intersectorial, que es la integración de todos los sectores, digamos, porque siempre hablamos de que la agroecología es inclusiva, es amplia, integra varios sectores, y bueno, economía circular y solidaria. Como repensar Eso, también las formas de sí, comercialización y de cómo nos vinculamos entre consumidores y productores, las cadenas de los circuitos de comercialización y todo el impacto que tienen también en el ambiente. exacto. Bueno, La agroecología apunta a los circuitos cortos de comercialización del alimento y habla de un mercadeo en realidad, o sea, cómo el consumidor se acerca al productor y conoce cómo se produce ese alimento, bueno, favorece esos intercambios más cercanos. Sí. Ahora vamos a la definición de diversidad. Bueno, como esta charla justamente habla de diversidad, también creemos necesario que demos un concepto general. Este concepto lo definió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que fue creado en 1972 y que coordina las actividades ambientales de la ONU. Y se los leo tal cual, dice que el convenio sobre diversidad biológica define la biodiversidad como la variabilidad entre organismos vivientes de todo tipo u origen. Esto es, desde los microorganismos hasta los seres como el ser humano, por ejemplo, que en una cadena trófica se lo define como en el último eslabón, después ya vamos a ver que no siempre es él, incluyendo ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos y complejos, ecológicos de los cuales ellos forman parte. Bueno, eso, la diversidad incluye todos los sistemas que habitan en esta tierra. bueno, y ahí tomo la palabra yo. Nos parecía importante también, ya que vamos a hablar de la diversidad y de la diversidad como eje, uno de los ejes principales que propone la agroecología, y que también vamos a ver que es uno de los ejes principales de cómo funciona la naturaleza. Entonces, eso, preguntarnos cómo funciona la naturaleza. Yo ahí puse esa imagen, la sumé a último momento porque me la encontré de Bill Mollison, que es uno de los creadores de la permacultura, que dice: la verdadera riqueza es entender cómo funciona la naturaleza. Entonces, tratar de observar, de contemplar, esa palabra que el último tiempo hizo mucho ruido, el contemplar la naturaleza, y tratar de entender cómo realmente funciona. En la naturaleza hay organismos, hay componentes que están cumpliendo una función y que están integrados entre los componentes, digamos, están interrelacionados entre ellos, y de eso se trata también, de los ciclos que van cumpliendo, de la vida, la muerte, hay periodos de sequía, periodos de lluvia, es una transformación tras otra de la materia y la energía. Entonces, para que eso suceda también, tiene que haber diversidad, tiene que haber variabilidad de componentes y cada uno cumpliendo una función distinta. Entonces, bueno, eso, preguntarnos para tratar de entender primero cómo está funcionando, qué rol está cumpliendo cada uno de los componentes, y como esta charla la vamos a orientar hacia los sistemas productivos, es en lo que trabajamos con Fabi, y voy a decir muchos sistemas productivos porque la idea no es enfocarnos solamente en una huerta, sino vamos a ver que
La diversidad es un eje transversal a cualquier sistema, desde si hacemos ganadería, si hacemos huertas, si tenemos un tambo o solo agricultura, es un eje que es un concepto que va más allá de la actividad que estemos desarrollando. Entonces, como digo, pensar la diversidad y la importancia que ya empezar a verla como los beneficios que nos aporta a nuestros sistemas productivos. Y que desde la agroecología, que propone imitar a la naturaleza, bueno, vemos que si comprendemos ese funcionamiento del que venimos hablando, los ciclos de vida, las transformaciones de la materia y de la energía que se producen, las interacciones que hay entre los distintos organismos, vemos que muchos aportan muchos beneficios al sistema y que el productor logra reducir los insumos externos, incrementar la productividad, mejorar la sostenibilidad del sistema. Bueno, y también mucho diversificar esto de la producción también, no siempre producir lo mismo, sino en eso va también otra mirada de la productividad. ¿Te veis? Sí. Bueno, los servicios ecosistémicos, como ahí lo dice, es que de eso que sucede en la naturaleza, el ser humano recibe como servicios, ¿no? Y bueno, y hay clasificación de los mismos también. Sí. Esto, por ahí, hoy que estaba leyendo un poco, salía esto de que los servicios ecosistémicos es un concepto que nosotros le ponemos, porque son esas funciones, esas interacciones que se dan en la naturaleza para lograr su propio equilibrio, porque los otros componentes de la naturaleza, si nosotros nos entendemos también como componentes de la naturaleza, queremos vivir. Entonces, todas esas relaciones que se dan, nosotros como seres humanos podemos obtener un beneficio o un servicio para también Sí, vivir. Entonces, dentro de perdón, eso, una sí, cosita a agregar o no sé, decir también que la mirada que tenemos de cómo nos vemos dentro de la naturaleza es también la que nos permite decir que ella nos da servicios y que esos servicios que nos da tienen que ser no solo agradecidos, sino también descubiertos, valorados y también esto de por qué se cuidan los ecosistemas, porque justamente sin ellos tampoco nosotros existiríamos en el planeta. sí. Entonces, de entender y reconocer que ellos nos sirven a nosotros y que nosotros no los servimos, sino que si no hacemos un manejo adecuado, vamos en contra de esos servicios ecosistémicos. Sí, y eso, tal cual lo que dijiste, Fabi, reconocerlo de que estos procesos que se dan en la naturaleza, ahora vamos a mencionar algunos, existen más allá de nosotros y que nos permiten que nosotros sigamos existiendo y que para seguir haciendo también hay que reconocerlos y cuidarlos y trabajar en pos de que eso siga funcionando. Porque si no, si seguimos contaminando, erosionando el suelo, agotando la biodiversidad, tampoco nos va a quedar mucho tiempo a nosotros como seres humanos. Entonces, para no irnos por las ramas, algunos de los que consideramos servicios ecosistémicos son los servicios de aprovisionamiento, o sea, todo lo que recibimos como alimentos, el agua que recibimos, las fibras, las medicinas. Hay otro servicio que está en el grupo de lo que es más cultural o espiritual, toda esa conexión y o beneficios tal vez más emocionales que nos transmite la naturaleza, y los servicios como esenciales, que son los que trabajan para el equilibrio de la naturaleza, la polinización, los ciclos del carbono, ciclos hídricos, ciclos del agua, del oxígeno, bueno, de varios nutrientes, el control de la erosión, el aporte de biomasa al suelo y el ciclaje ahí de los nutrientes y de la materia orgánica. Bueno, esos son como tres grupos principales en los que volvemos a repetir. Esto es
una forma de reconocerlo, de lo que nos brinda la naturaleza a nosotros, la diversidad también, cuanto más diverso un sistema, más beneficios podemos obtener, y es una forma de reconocerlos y cuidarlos también, para darle un valor. Bueno, esto que sigue acá es un cuadrito, yo lo recorté porque también vienen algunas prácticas y manejos y no es la idea entrar tanto en manejos específicos, pero esto, reconociendo que la diversidad, tanto en los ecosistemas naturales como en los sistemas productivos, cada componente que forma la naturaleza, que forman los sistemas ecológicos, tiene una función, está por algo. Entonces, nos pareció que es por ahí sencillo de explicar cuáles son algunos de los componentes de la naturaleza, los polinizadores, los insectos, predadores, parasitoides, los herbívoros, los animales herbívoros también, toda la vegetación, la flora que forma parte de cada territorio, bueno, todos los microorganismos y macroorganismos del suelo, y cada uno está cumpliendo una función. Cada uno lo hace, las abejas polinizan no porque nos polinizan a nosotros las flores, sino porque es parte de su ciclo vital y nosotros lo tomamos como un beneficio. Pero bueno, las abejas e insectos y avispas, por ejemplo, se encargan de la polinización. Hay las lombrices, los escarabajos y otros macroorganismos del suelo que se encargan de la descomposición, de mejorar la estructura de los suelos. Los herbívoros participan en el ciclo de esa materia orgánica. Hay predadores parasitoides que se encargan de regular plagas y enfermedades. Bueno, y cada uno así, a modo de ejemplo, va cumpliendo ciertas funciones. Más lenta la presentación. Bueno, como para resumir muy brevemente, porque con cada concepto que hemos dado hasta acá, tiene atrás, como dijo la Dani, ciclos y vida atrás, desde cuando la Dani nombra, por ejemplo, a las abejas y dijo algo que es tan interesante. Primero, sin abejas no existiría el ser humano, porque ellas colaboran con la polinización, no son los únicos, por supuesto, las abejas no son los únicos insectos que colaboran con la polinización, pero sí uno de los más importantes, o sea que no habría vida en el planeta. O sea que detrás de cada una de las cosas que nombramos hay todo un ecosistema que las avala y que las sostiene. Y ellos no lo hacen para nosotros, lo hacen porque es su vida, o sea, qué agradecidos tenemos que estar. Beneficios de la diversidad. Promueve procesos ecológicos, que es lo que más o menos recién dijo la Dani, por ejemplo, ella nombró a las lombrices o los insectos que se llaman estercoleros, por ejemplo, que son los que degradan en primera instancia la materia orgánica y que de sus desechos sale el alimento para las plantas o lo que generan vida en el suelo que después favorece esos ciclos vitales que son los que realizan o generan el alimento que después las plantas absorben de sus raíces. Favorece la resiliencia, y eso lo nombré en los principios de la agroecología. La resiliencia, como dije, es cómo un sistema se repone a una situación estresante y demás. Por ejemplo, como un suelo degradado, ya se sabe que el 50% de la materia orgánica ya no ha sido erosionada de los suelos de la pampa húmeda. Bueno, ¿cómo se vuelve a regenerar eso? Los sistemas son resilientes y la diversidad es la que los hace así. Sostenibilidad, ya que por supuesto cuando hablamos de que la diversidad es lo que sostiene, entonces al sostener disminuye riesgo porque genera redes, favorece la vida en todos los sentidos, estabilizan los rendimientos, por lo que venimos diciendo, promueven diversidad nutricional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y aquí vamos ya directamente a la producción agropecuaria, no es lo mismo sembrar una sola variedad de trigo que intentar probar varias, o en un cultivo de, por ejemplo, de pasturas, no es lo mismo una alfalfa, un monocultivo de alfalfa
que un policultivo, intentar una pastura de varias variedades, y eso también enriquece la alimentación del animal que la consume, enriquece también el alimento que ese animal produce, que es la leche, y en definitiva es un mejor alimento para quien consume al final, que somos los seres humanos. Maximizan retornos con el uso de recursos locales, porque justamente todo lo que venimos diciendo, el ver lo que hay localmente para producir desde esos recursos, limitan el uso de insumos externos, justamente por eso, porque se usa o se intenta usar lo que existe localmente, y mantienen una oferta alimentaria local todo el año. Al diversificar, no se piensa solamente en el cultivo de un alimento por año, sino, o de dos, sino diversificar el mismo, ¿no? La otra. Bien. Bueno, ahí ¿se me escucha bien? Me parece que se me... Sí. Las Bien. Bien, entonces ahora pensando en esto, en la diversidad como eje principal y que favorece los procesos ecológicos, queríamos revisar algunos conceptos que usamos comúnmente en agricultura, en la producción agropecuaria, y bueno, ver algunas de esas estrategias también para promover la diversidad en los sistemas. Bien. Entonces, bueno, te introduzco, Fabi, nomás, que vamos a ver dos tipos de diversidad: la diversidad asociada, que es tenemos diversidad asociada y diversidad planificada. Planificada es lo que nosotros justamente planificamos, valga la redundancia, y pensamos como estrategia para sumar a los sistemas, y la asociada son todas las, vamos a ver los que conocemos como malezas o plagas, insectos que no los planificamos, pero forman parte de los sistemas porque forman parte de la naturaleza. Bueno, y ahí retomo un concepto que habíamos hablado. La diversidad asociada es justamente uno de los servicios ecosistémicos que realizan los seres vivos que nos rodean. Las malezas es un concepto que es humano en realidad, porque en la naturaleza no existen como tal. Pero para ponerle un nombre económico a aquellas hierbas, para decirlo de una manera, yuyos le decimos nosotros, aquellos yuyos que en una cierta cantidad compiten con el cultivo que se siembra para cosecha, se le llama maleza. Se le puso ese nombre. Las malezas se denominan aquellas espontáneas, porque crecen, porque las semillas están en el suelo, porque son autóctonas, entonces viven ahí, y cuando se dan las condiciones óptimas para que esa semilla brote, entonces aparecen, y como son autóctonas y crecen con más intensidad, con una agresión, no quiero usar la palabra agresiva, pero son más invasivas que un cultivo que se siembra de una manera artificial, pero que también se necesita para el consumo. Por ejemplo, concretamente, las malezas, como se le llaman las del trigo, estuvieron antes del trigo, entonces por eso generan un inconveniente a la planta que se cultiva para cosechar. Y en ese sentido, bueno, se han pensado estrategias desde el uso de agroquímicos para su control, o también en la agroecología se invita a primero conocerlas, a ver qué nos indican esas hierbas espontáneas del suelo, de ese suelo, porque cada hierba o cada espontánea nos dice qué hay abajo de ese suelo. Es muy común saber que las ortigas que crecen en los lugares en donde se hace el bosteo, y eso nos habla de un suelo fértil, con mucho nitrógeno, entonces ahí pueden crecer bien las plantas de hojas verdes, digamos, y otras malezas que nos van hablando que ese suelo tiene mucho disturbio, que ha sido muy trabajado, que es pobre en algún elemento. Entonces, al acercarnos a la naturaleza, podemos transformar
ese concepto de maleza en plantas indicadoras, por ejemplo. Sí, ¿Qué y te servicio interrumpo, nos dan? Fabi, que también pensando en todo esto de las interacciones, esta mirada de los yuyos, de las plantas espontáneas como malezas, también está bajo una mirada de competencia, como única relación que existiera, interacción que existe entre organismos o componentes de la naturaleza. O sea, si hay un yuyo en mi lote de trigo o de soja, está compitiendo, porque se escucha mucho a otros técnicos mencionarlo así, está compitiendo con mi cultivo, entonces lo tengo que eliminar. Sí, Y puede ser, ocurre la competencia, pero no es la única, el único tipo de interacción que existe. También hay otros, hay cooperación, hay mutualismo, hay otros tipos de interacciones que los corrimos de la lupa y que también a lo mejor nos están aportando un beneficio, incluso hay estrategias también de integración de especies para mejorar la sí. producción. Y en ese sentido, por ejemplo, volviendo al concepto anterior que hablamos, que cuáles son los beneficios ecosistémicos, que ahí los enumeramos, bueno, que las plantas espontáneas pueden ser ahí fauna benéfica. ¿Cuál es la fauna benéfica? El próximo tema son las denominadas plagas insectibles. Bueno, en una cerraja pueden habitar las vaquitas de San Antonio que se comen a los pulgones de una planta cultivada, o las arañas que son predadoras, los repelentes de insectos lo mismo, los aromas que repelen insectos que pueden ser los herbívoros, y en fin, y ahí nombramos unas cuantas beneficios que también son esos que nombramos anteriormente, los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces retienen el agua porque a través de sus raíces, las espontáneas pueden tener raíces en cabelleras, se llaman, que son las que son más horizontales, tipo justamente, como lo dicen, cabellera, o pivotantes. Y todas esas extraen agua de suelos, de capas más profundas, y las traen a la superficie donde están las raíces de esos cultivos que son los que sí vamos a cosechar, ¿no? Bueno, aportan al microclima local, por supuesto, captura y acumulación de nutrientes, el mismo ejercicio que hacen con el agua, lo hacen con los nutrientes que están más profundos, y aportan diversidad. Y bueno, esto de repensar el concepto de las plantas espontáneas, como darle otra mirada, es también otra forma de integrar diversidad a los sistemas. Sí. Y la otro concepto que invitamos a repensar es el que se denomina plagas. También es un concepto, bueno, las malezas también son denominadas plagas, pero aquí queríamos hablar de las plagas insectiles en realidad, y que también se denominan aquellos insectos herbívoros que, llegado a una cantidad, compiten con el cultivo que queremos cosechar. Los pulgones en la rosa, bueno, en ese caso molestan porque las rosas tienen pulgones, pero los pulgones, por ejemplo, en una huerta, en la lechuga o en el repollo, se denominan plagas cuando superan un número y generan un daño económico a la planta que se quiere cosechar. Ahora, volviendo al tema de los servicios ecosistémicos y demás, los insectos que se denominan plagas también están porque hay condiciones que favorecen que estén. Una de las condiciones que favorecen que estén o que crezcan en mayor cantidad, que generen un daño económico, es la desnutrición que existe en el suelo, que hace que esa planta crezca desnutrida. Entonces hay un concepto científico que se llama trofobiosis, que dice que los insectos denominados plagas, o los herbívoros, solo pueden alimentarse de las plantas que están desequilibradas internamente de alimentos, de las moléculas y demás. Son moléculas que se rompen porque hay un desequilibrio nutricional. Es como es así, siempre el león come al más débil,
Y bueno, y los insectos atacan a las plantas que no están fuertes nutricionalmente. Entonces, ¿a dónde hay que ir? A ver el suelo, cómo está el suelo, si necesita nutrientes, qué nutrientes necesita, ¿para qué? Para que esa planta que nosotros queremos cosechar, por ejemplo, la lechuga, crezca fuerte y también sea capaz de defenderse de los insectos que se denominan plagas. ¿Van a aparecer los insectos? Sí, pero no van a ser un problema para esa planta, o sea, no van a competir con la planta. Van a aparecer porque están en la naturaleza y porque les gusta la lechuga para hacer gráficos. Pero también van a estar las vaquitas de San Antonio que se comen ese pulgón. O sea, se va a mantener un equilibrio mucho más normal, para decirlo de una manera, o natural, en el caso de que la planta esté sana, que tenga buen alimento del suelo. Se favorece la cadena trófica natural y necesaria. Cuando las plantas están bien alimentadas, cuando el suelo está bien alimentado. Y retomo esto del equilibrio que decís, Fabi, que muchas veces justamente las plagas y las enfermedades aparecen cuando hay un desequilibrio en nuestro sistema, que es normal que ocurra porque el desequilibrio ocurre después de un disturbio y nosotros todo el tiempo estamos en los sistemas, en lo que llamamos agroecosistema, todo el tiempo estamos interviniendo. Pero volvemos a esto de tratar de observar y entender cómo funciona la naturaleza, en lo que es el funcionamiento, todos los procesos tienden a autorregularse, tienden al equilibrio. Existen las plagas y entre ellos existe esa cadena trófica, digamos, de entre insectos y animales. Entonces tratar de generar ambientes diversos en el que ese espacio que nosotros todo el tiempo estamos provocando disturbios, que tienda al equilibrio, que se vuelva resiliente, que se vuelva eficiente en esos procesos de regulación. Es importante esto que dice la Dani, porque cuando uno cultiva alimentos, permanentemente genera disturbios. No es que uno, hay un preconcepto que dice que la agroecología permite que la naturaleza se exprese. Hay una planificación de la que va a hablar ahora la Dani, que necesita la producción agroecológica justamente para producir el alimento que se necesita. Es todo lo contrario. La agroecología implica mucha planificación y el uso de técnicas para favorecer, primero, esto que venimos diciendo, la diversidad, el equilibrio y demás, y después porque el objetivo es producir alimentos. Entonces, si vamos a irrumpir en un territorio para producir alimentos, que sea de una manera cuidadosa, planificada y cumpliendo algunos principios, ¿no? Bien. Bueno, otra forma de incorporar la diversidad a los sistemas es a través de la planificación, de planificar los cultivos, las especies, las variedades que queremos integrar. Una de las formas es a través de las rotaciones, que la rotación es una forma de incorporar la diversidad a través del tiempo, o sea, tengo un espacio, un lote, una parcela, y a través del tiempo voy rotando las especies vegetales, o si tengo animales, puedo rotar con animales también en ese espacio. Entonces también se va, por ejemplo, el ciclaje de nutrientes, la exploración, si voy cambiando el tipo de cultivo, la exploración de las raíces, y por lo tanto los cambios que se provocan en el suelo van cambiando a través del tiempo. Otra forma son las asociaciones, que es en el mismo espacio, en el mismo momento, alternar diferentes especies vegetales, por ejemplo, con distinta estructura, con diferentes estructura de la morfología, digamos, de la planta, o en cuanto a las raíces también, a los nutrientes que cada una capta. Bueno, cada planta al ser diferente, al tener variedad de especies o de variedades, también va explorando distinto el suelo, va explorando también distinto el espacio. Y también se generan, en esas asociaciones se generan relaciones biológicas que pueden ser de ayuda mutua, decimos nosotros, que bueno, desde lo que se exuda en las raíces,
una raíz de una especie ayuda a crecer a la otra y se complementan, y hasta plantas crecidas al lado mejoran el sabor de la otra. O sea, se generan muchas relaciones interesantes al pensar las asociaciones que son beneficiosas entre sí, favorecen eso que dijimos al principio, la sinergia, la resiliencia. Bueno, otra de las formas son los corredores biológicos, que en el último tiempo también se empezó a hablar más. Esta imagen está muy buena porque muchas veces hablamos de, ahí agregamos cercos vivos o cortinas forestales, y está muy asociado por ahí a las huertas, a los espacios pequeños, y también en grandes extensiones se pueden sumar, incorporar franjas, pueden ir de 1 metro a 4 metros, eh, que irrumpan con ese paisaje todo monótono, con monoespecífico. Y la idea es implantar especies, pero también se puede dejar ese espacio, nosotros decimos, para que la naturaleza se exprese, para que no estar haciendo un trabajo tan intensivo, sino que permitir que eso sea un refugio para la flora, sí, para la fauna local y también para la flora que se manifiesta en las especies espontáneas de ese lugar. Y lo que está bueno de los corredores biológicos es dos aspectos. Uno, la posibilidad de unirlo con parches de plantas nativas, plantas autóctonas. Los parches ya son espacios, áreas un poco más grandes, no solo una franja. Y después la cantidad de corredores biológicos que se va sumando en un área. Se habla por ahí de que algunos insectos se pueden mover hasta 25 metros, otros hasta 50 metros. Entonces, tratar de poner cada esa distancia, sobre todo en extensiones así tan grandes, estas franjas, para que los insectos benéficos, los polinizadores, tengan esa distancia cercana para poder volver a su refugio que encuentran en esa franja. Y la última de las técnicas para incorporar la diversidad son los cultivos de cobertura, que no tienen un fin comercial, no es que van para cosecha de algún grano de alguna parte de la planta, sino que se utilizan más bien para cubrir el suelo. En una época también se llamaron cultivos de servicio por la multifuncionalidad de servicios que nos aportaban, pero que tienen como objetivo esto, mejorar el suelo, cubrirlo, que todo el tiempo el suelo tenga exploración radicular, porque las raíces generan también toda una se interrelacionan con un montón de microorganismos que están debajo del suelo. Al estar cubierto el suelo, o sí, cubierto no se gestiona, se hace una mejor gestión de la humedad, no se evapora todo el agua, sino que se va transformando, las plantas lo aprovechan, transforman en biomasa y esa biomasa después se puede incorporar al suelo y Sí. participan, también depende de las especies, generalmente se utilizan leguminosas, últimamente también se están usando de la familia de las brasicáceas como los nabos, se pueden utilizar también como abonos verdes e incorporarlos al suelo. Y básicamente lo que se intenta respetar o generar es esto de que en la naturaleza como tal no existen los suelos desnudos, y el suelo desnudo es el peor enemigo para la vida que contiene el suelo y para una producción agropecuaria sustentable. Sí, volvemos acá para ir cerrando ya esto de volver a tratar de observar la naturaleza, de que no existe el suelo desnudo. O sea, uno va, yo tengo huerta, voy y aro el suelo, paso el motocultivador y a los días ya está creciendo pasto. Es una respuesta inmediata a cubrir el suelo. Entonces, bueno, una de las formas para hacerlo más manejado, más planificado, es elegir un cultivo, cubrir el suelo para tratar, es una forma también de controlar eso que llamamos malezas, digamos, de, bueno, pongo algo en el suelo y no le dejo espacio a que aparezcan esas plantas que tal vez pueden ser más invasivas. Entonces, para ir cerrando, y la idea a lo largo de esta charla era responder el por qué la diversidad nos da de comer. Bueno, es uno de los ejes principales, dijimos, que tiene la agroecología y que tiene la naturaleza. La naturaleza es diversa,
por sí sola, digamos, más allá de lo que hagamos, y porque además más del 70% de los cultivos dependen en parte de los polinizadores, que es otra forma de diversidad que tenemos, porque los suelos están llenos de microorganismos diferentes que reciclan los nutrientes, la materia orgánica que están viviendo en el suelo y descomponiendo todos esos residuos orgánicos, porque la diversidad genética, la variedad de especies de insectos, de especies de plantas, protegen cultivos contra plagas y enfermedades, y que podemos pensar a los ecosistemas naturales como tecnología natural. Entonces, tratar de tomar esa herramienta tecnológica natural y copiarla, imitarla a nuestros sistemas. Los bosques, los humedales, los océanos capturan carbono, regulan el clima, purifican el agua, reducen inundaciones, funcionan integradamente y generan, nosotros lo tomamos como servicios, pero son los mismos procesos y funciones de los componentes, las relaciones que tienen los componentes de la naturaleza que permiten que estemos viviendo en la Tierra. Esto que dice la Dani al final es una entrega tan amorosa y generosa que tiene la naturaleza con nosotros como seres humanos, porque ellos lo que hacen es, existen para servirnos y nosotros tenemos que, no en el sentido que el ser humano es el centro, digamos, sino como esto de que ellos, la naturaleza es para un servicio, es servicio permanente. Entonces, esto de tener una mirada amorosa permanente de lo que nos rodea, justamente para devolverlo en algún sentido con planificación, con trabajo, pero desde otro lugar, ¿no? Favoreciendo esa vida que ella tiene por sí misma, no piensa en cómo favorecernos, nos favorece generosamente. Bueno. Sí, la otra vez, una cosa cortita, digo, era vinculado a otro tema, pero de que te escucho, Fabi, y se me viene a la mente esto de que es todo el tiempo dar, dar, y pensando en que es para algo superior, para algo mayor y para el bien común, y el dar que se va a transformar y me va a volver a mí de otra manera, digamos. Entonces, bueno, aprender también de esos ciclos. Eso, bueno, bien que lo trajiste, pensaba en el principio del reciclaje que trae resiliencia y de nuestro nombre como consultora nos